Bienvenidos a Gol de Oro. Hoy el tema principal es el español de Badalona, de Cornellà al Prat, aunque ya no es Cornellà al Prat, y igual pues el acento catalán no me queda demasiado bien. Vamos a hablar de este cambio que ha pegado. Hemos hablado del Elche, de esa revelación, y el español igual no es la revelación, pero sí que está siendo una grata sorpresa, por lo menos muy grata, porque una liga española fuerte implica a un español realmente fuerte. Y parece que este año Manolo González sí lo está consiguiendo. Para hablar de este cambio, de esta nueva dinámica del español, tenemos aquí a Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, Adri, pues sí, vamos a hablar de este proyecto del español que empezó el año pasado un poquito renqueante en sus Ujú. regresos a primera, pero que con un buen mercado invernal y un Sí. asentamiento de Manolo González en el equipo en general, Ujú. la segunda vuelta fue muy positiva y de momento el comienzo de esta temporada está siendo bastante tentadora para los aficionados pericos. Muy tranquilizador, al menos de inicio. Sí. Os voy a enseñar, creo que es esta, sí. He ido cogiendo en SofaScore hoy por mediodía. En vez de estar trabajando, sinceramente lo que he estado haciendo fue esto, preparar esto, la clasificación de la temporada pasada. Os la coloco, bueno, voy a colocarlo luego en un postproducción mejor saber mejor que lo acabo de hacer ahora, que es una Q3 espectacular, queriendo hacerlo bien. Pero bueno, esto es, Alex, no hagas caso a la Q3 que acabo de hacer. El español la temporada pasada queda decimocuarto con Ujú. 42 puntos. Sí, es cierto Y que... por la mala racha del final, porque si Exacto, no, hubo un exacto. momento que llegó a hablarse de una manera un poco ligera, pero de coquetear con Europa. Sí, 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 la segunda parte de la temporada fue Se minimizó bastante complicada, un pero poco. o sea, la parte final de la temporada se complicó, pudieron haber tranquilamente, necesitaban 3 puntos y en los últimos 6 partidos, ahí veis, tuvo una racha bastante mala de 5 perdidos hasta que ganaron ya en la última jornada, pero esta es la general. Vamos a ver, para que veamos este cambio en 2025, esta es, si no me equivoco, la del comienzo de temporada, que es la primera mitad desde lo que sería desde agosto a diciembre. Es esta, 15 puntos, decimoctavo el español, solo por detrás del Valencia con 12 y del Valladolid con 12. Otro vídeo que hay que hacer también es el de Valencia, de Corberán, que también esa también es interesante. Pero ahí tenéis, o Sí. sea, un español con 15 puntos, acaba con 42 y son 15 puntos de agosto, desde arranque de temporada hasta no la mitad, porque prácticamente la mitad, hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Pongamos, 31 de diciembre. Lo interesante viene ahora, que es del cambio del que hablamos. Desde el 1 de enero a final de temporada, hablamos ya de mayo, el español acaba décimo. Estaría de décimo, con 27 puntos. O sea, estaría a menos de 10 de lo que sería Europa. Vemos al Athletic de Bilbao con 34. Es que hablamos de 7 puntos de diferencia con ya casi la Champions. Bueno, 8 con lo que sería la Champions. Alex, es una salvajada este cambio. Sí, no, a ver, es que el rendimiento del español, de lo que podemos llamar el año natural 2025, está siendo de un equipo más de competir por Europa Uh -huh. que de pelear el descenso. La realidad es esa. Y yo creo que una buena noticia que tiene el español este año es que, salvo Joan García, que bueno, yo creo que era inasumible que siguiera esta temporada, yo creo que contaba con que Joan García pudiera seguir en el español, era muy que no has perdido a nada de tus cosas más importantes, de tus pilares, porque Manolo Sí. González sigue, has conseguido retener a Puado, te has traído a Roberto Fernández ya de manera permanente, que en Uh -huh. invierno le sentó genial el equipo, has que bueno, sí que es verdad que de momento no está teniendo tanto protagonismo, pero la vuelta cedido de la Real Sociedad fue muy positiva. Y luego, bueno, has hecho otras incorporaciones bastante interesantes, como por ejemplo el fichaje de Quique García, que da Sí. esa competencia en el 9 muy necesaria. Te has traído a Dolan, que está dando un rendimiento bastante bueno por banda derecha. Y luego otras apariciones que quizás no contabas mucho con ellas, como por ejemplo el Hilali,
que ya hizo muy buena temporada el año pasado, venía de hacerlo bien en segunda, pero aún había que verla en primera. Cristian Romero está siendo un avión por la banda izquierda. De repente Milla, no sabemos cómo, la temporada pasada con un protagonismo súper bajo, ahora de repente se Ahí está está convirtiendo a marcar temporada. goles. Exacto. Entonces, en ese sentido, al Español le están saliendo bastante bien las cosas, apuestas que han tomado les están saliendo cara, y luego, por ejemplo, la gran baja de Joan García la has conseguido paliar con Dimitrovic, que obviamente no voy a comparar al portero serbio con Joan, pero que a mí me parece un portero más que válido en primera división. Exacto, mantenerte por lo menos en un nivel de primera división y no traer certezas y no traer Exacto. ISIS, ¿no? Ya traíste a Dolan, que iremos ahora con este mercado, porque creo que tiene que ver mucho con un cambio muy importante que ha habido en el Sí. español. Pero yendo al cambio de temporada, antes del mercado de invierno que hubo ahí, al menos lo que sí conseguiste mantener, aparte de lo que traes, ¿no? Pero lo que tienes mantener, que ya estaba y que sí era tuyo, era muy complicado mantener a Joan García, muy difícil, porque al Yo final... creo que era imposible. Yo creo Sí. que no hay ni el aficionado más optimista podía pensar que Joan García iba a seguir. Igual Vamos, el creo. problema no es a dónde se va y no que se vaya, que se vaya igual Claro, eso es estaba otro tema. más hecho, o sea, porque al final era Newcastle, era el Manchester United, era el Manchester City, en El España Arsenal sonaba mucho sonó. menos Arsenal, sí es cierto que Arsenal era más para suplente, pero en España era Barça o era Barça, porque Madrid estaba ocupado, Atlético ocupado, y no era para un salto menor que eso, o sea, era o Champions, lo que tenía Joan García, no había otra opción que se hablara de un salito entre medias, pero no estaba para eso, y se ve ahora que no está para eso, Sí, sí, sí. se está viendo, pero por lo menos sí conseguiste mantener, que tampoco era algo seguro, a Javi Puado, que era el jugador que fue tu máximo goleador, si no me equivoco fueron 12 goles, si no me equivoco, sí, con 12 goles, me marca por aquí, y al final, oye, pudiste mantener también, aparte de lo que ya tenías y que era tuyo, marca de la casa, digamos, Puado y, bueno, y sin digamos, no, era lo que era marca de la casa, pudiste mantener ahí sí cerca cositas buenas que te dejó el mercado de invierno o el mercado de verano. Y ahí entra ese cambio importante, porque este verano el español recordamos que ha cambiado de sociedad, bueno, sociedad, ha cambiado de propiedad, más bien, también en sociedad, pero de propiedad. Ha pasado de ese propietario asiático a Velocity LAK de Alan Pace, una propiedad que también tiene propiedades en Inglaterra con el Barley y que además pues te abre un poquito más esa mirada. Igual ese mercado de invierno que fue tan importante de cara a traerte a los Roberto Fernández, de cara a traerte, ¿quién más llegó en ese Urco. mercado? Urco, es cierto que también quedó para este mercado. Pues tuvo miedo de volver a descender, de perder dinero en la venta, que así puede haber pasado si llegan a descender a segunda, y ha podido, pues todo fácil para todo el mundo, ¿no? Ellos tienen su dinero respecto a vender al español y el español tiene una propiedad que en principio es positiva, por lo menos con el Barley se ve una propiedad que invierte y en el mercado de verano lo hemos visto, Alex, y vaya que sí hemos visto un mercado de inversión este del español. Sí, sobre todo, no ha sido tanto inversión neta, porque al final sí que ingresas bastante por Joan García y tampoco inviertes tanto lo que es dinero propiamente dicho, pero sí un mercado muy inteligente, unos movimientos muy inteligentes dirigidos por Fran Galagarza, que ya le vimos en el Eibar, que bueno, hizo posiblemente el mejor Eibar de la historia, porque hay que recordar que el Eibar estuvo varios años en primera gracias a él y a su trabajo junto con Eibar. Y a un descenso administrativo, recordemos. Y que los movimientos han sido muy interesantes, muy inteligentes. A mayo todo apuntaba a que no iba a renovar y que se iba a ir gratis. Sí. No estaba claro aún el destino, pero que parecía que en el español no iba a seguir y has conseguido retenerle, que eso también es una inversión, aunque no sea un fichaje. Has invertido en un sueldo seguramente relativamente alto dentro de la plantilla. Y sobre todo eso, movimientos muy inteligentes, has conseguido retener a los jugadores que te funcionaron y has conseguido traerte a jugadores nuevos que están aportando cosas frescas, cosas distintas a problemas que quizás tenías el año pasado y que no tenías esa solución en plantilla.
Y luego una gestión de Manolo González que de momento en estas 3 primeras jornadas está siendo muy buena. ¿Verdad? Que yo creo que pocas dudas existen ya sobre Manolo. Yo creo que ya estas temporadas que lleva en el Español nos ha dejado bastante claro qué tipo de entrenador es y el nivel que tiene como entrenador. Y la realidad es que este Español, no te voy a decir que está para mirar cotas más altas, pero yo creo que como mínimo sí que está para que en la jornada 30 no tengan espejo retrovisor pegado al ojo, por así decirlo, teniendo que mirar qué viene por detrás, porque yo creo que salvarse de una manera. Se cortó esa última parte. No, bueno, que el Español está para salvarse de una manera relativamente holgada, que Sí. yo creo que al final el objetivo del Español es ese, es volver a sentarse en primera, seguir sumando años en primera, sumando proyecto en primera para seguir dando pasitos adelante y poder quizás construir un equipo más parecido a lo que es un Osasuna hoy en día o un Mallorca de mitad de tabla alta, de algún año intentar pelear por Europa como ya hicieron en su día con el Español de Bosies, por ejemplo, o Mario Hermoso. Exacto. Ahí está ese punto, volver al lugar donde estaban cuando descendieron la primera vez hace unos años, que fue muy duro. Venían de Europa, recuerdo ese partido contra los Wolves, Wolverhampton Wanderers, en Sí. Cornellá, y bueno, el consiguiente descenso de ese mismo año. Las altas en este año 25-26, en este mercado de verano, han sido Marco Dimitrovic, lo íbamos comentando, ¿no? Pero vamos a centrar un poco el tiro. Marco Dimitrovic, experiencia en primera división, sustituyendo a Joan García, Miguel Rubio, Clemens Riedel y José Salinas. En el medio, Ramón Terrats, que hay que recordar siempre que es un jugador que es del Villarreal, pero que de corazón es del Español, es un socio desde que nace, el padre le hace socio de nacimiento a Ramón Terrats, y Charles Piquel. En ataque, vuelta de Roberto Fernández, esta vez como en propiedad. Quique García, que es un 9, que Garagarza ya conocía, un gran trabajo de Garagarza, el de Dimitrovic y el de Quique. Tyrese Dolan, que es una apuesta más de ese mercado inglés que conoce Velocity Group y que en Championship estaba un poco perdido, lleva 3 partidos y ha demostrado que es espectacular y lo importante Sí. que es un extremo regatador. Y además vuelve Luca Coleoso, que es un jugador de la cantera que se fue al Barley y que ha vuelto cedido del Barley, pues, en esa relación de sinergias del grupo de Alan Pace. Aquí luego ya hay, bueno, un poco de lo que pase a partir de ahora. Al menos el esquema está hecho, hay que decir, y habrá que ver luego cómo se debate un poco, oye, quiénes son los centrales, ¿no, Alex? En el ataque, Tyrese Dolan o Coleoso, Chofre, Antoni Roca, arriba Roberto Fernández, Javi Puado más echado a banda, lo que sea, ¿no? Terrás, ¿dónde está entrando? Un poco todo eso. Pero es que al final, lo que está construyendo ahora con buena madera, Manolo González, ya es un equipo que huele diferente. Porque la temporada pasada, el Español, digamos que sentía un poco de más la presión de primera división, que ya había estado, pero que parecía todo nuevo. Y este año, con un segundo año, que generalmente siempre es más complicado cuando te mantienes, parece que esa presión ya no existe y que hay mucho trabajo ya hecho. Sí, es que, por ejemplo, sin ir más lejos, las 2 rotaciones de 9 que tienen este año, que son Quique García y Raúl Fernández, no empiezas con ninguno el año pasado. El año pasado el Español tenía un problema en el 9 brutal que no se consigue paliar hasta el mercado de invierno, es decir, te tiras media temporada sin un 9 de garantías, un 9 de nivel, y eso le costó muchos puntos al Español. Ahora tienes a 2 seguros, seguramente. A mí personalmente me gusta más Raúl por las cosas que te puede aportar en cuanto a juego, pero Quique García es un seguro de vida. Quique García es un jugador que te asegura una cuota de gol de 8, 10, 12 goles anuales con unos minutos normalitos y sin una cantidad de fútbol ofensivo exagerado, que para un equipo que lucha por salvarse es una maravilla. Luego, la defensa está funcionando a las mil maravillas. La pareja de centrales Calero-Cabrera está siendo una pareja bastante solvente que junto con Dimitrovic están rindiendo a un gran nivel. Y luego tienes como, por ejemplo, como has mencionado, a Miguel Rubio, que es un central
alto, potente, bueno físicamente para la defensa de área sobre todo, y que bueno, que ya vimos que incluso tiene esa pequeña cuota de gol que, bueno, marcó gol a balón parado contra el Atlético de Madrid. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada vez de hace un año, cuando empiezan en primera división de nuevo, tenían unas carencias muy claras que no se habían solventado en el verano anterior, y este año ya, entre la experiencia de lo que había salido mal, los cambios y las correcciones que habías conseguido en invierno, has conseguido sumar más cosas a este proyecto que al final hacen que el Español sea un proyecto muy interesante. Claro, creo que donde mejor se ejemplifica esa evolución, sin ser directamente una evolución, ¿no? Porque son jugadores que, bueno, uno que estaba, que vuelve y otro que no estaba y que llega, que sea Roberto Fernández y Quique García, ¿no? La evolución del proyecto y del equipo ejemplifica un poco esas dos llegadas que tienes. Bueno, Roberto Fernández es un jugador que parece más, digamos, bronco, también muy referencia, pero que vamos a ver el partido contra la Real Sociedad y ya no es que sea una referencia, es que es una boya, es una pared. La jugada que hace con Peremilla, por ejemplo, que es como lo comentabas antes, que es también la ejemplificación por parte de Quique García y de Roberto de ese nuevo español que tiene mucha variedad y tiene variantes diferentes, porque te puede entrar Jaime Puado por delante, te puede entrar Peremilla, te puede entrar Dolan o Coleo, eso comentábamos, y luego esa evolución, ese pasito hacia adelante de jugadores que ya estaban, pero que han subido el nivel. Porque, pues, oye, esa presión ya no está, se aclimadan un poco, mejora el contexto del equipo, ya no en cuanto a tranquilidad, sino en cuanto a calidad, básicamente. Es que, Sí, si tienes compañeros mejores, al final rindes mejor, exacto. seguramente. Sí, sí, es que para mí la gran diferencia con la temporada pasada creo que la metería en Dolan, porque me parece que es un jugador que no te va a elevar el techo mucho, porque al final no es un jugador clase mundial, no es un Mason Greenwood que te llega del United por X cosas que hemos comentado ya muchas veces y que, y que te eleva el nivel por calidad pura, es muy bueno. Terry Dolan es muy bueno, pero no te eleva el nivel, no te va a levantar el techo, te puede levantar el suelo, pero lo que hace es que en tu nivel te va a dar muchas más variedades y te va a hacer llegar, mantener tu nivel un poquito más. Igual que no haya tanto pico de sierra, que no empieces muy mal, acabes muy bien, pero es que el partido contra la Real creo que es un ejemplo claro. O sea, la jugada que hacen en el 1-0, que marca Premilla, esa jugada en el centro del campo que roban y que con una finta se va de rompe una línea entera. Si es cierto que estaba Beñat y no estaba Gorrocha, a ver qué hubiera pasado con Gorrocha, que se parece que es el titular más ahora, pero es que ese fichaje me parece clave para entender un poco este nuevo español. Sí, sí, sin duda. Y bueno, como bien has dicho, el mercado inglés es un mercado a explotar porque cada vez ya no solo la Premier League, sino Championship cada vez tiene más talento y lo hemos estado viendo que cada vez te puedes traer jugadores más de esos equipos. A ver, sin ir más lejos, obviamente, esto es una exageración y es la máxima exponencia de este ejemplo, pero Víctor Gyökeres Sí, sale del Coventry, sale de un equipo de segunda división inglesa que no logra y no era ascender. precisamente un chaval, no tenía 18 años, tenía ya 23 o Sí, 24 sí. años y ahora mismo es uno de los mejores delanteros de Europa. Entonces yo creo que Championship es un mercado a explotar por este tipo de equipos porque es un mercado que sí que se puede pelear económicamente, que sí que puedes pagar tanto sueldos como transferencias. Entonces, este tipo de equipos como el Español con esta nueva propiedad, el Valencia también lo hemos visto con, por ejemplo, Corberán y algunos movimientos que han estado haciendo, yo creo que son mercados a explotar, donde talento muy bueno, porque al final ahora mismo Inglaterra es una cantidad de talento en sus dos primeras divisiones ya, que es una auténtica barbaridad y que es insostenible retenerlo todo. Entonces Claro. ahí puedes conseguir grandes oportunidades como Dolan en este caso. Es que el gran debe que tiene la Championship es que tiene muchos jugadores, tiene grandísimos jugadores porque pagan muy bien además y pueden tener mucha Sí. calidad y es una cantera de jugadores espectacular, pero que luego no llegan a Premier porque ascienden tres y encima ascienden siempre los mismos. Entonces, Sí. el poder pescar ahí con jugadores que no han podido dar el salto por X o por Y, pues te da la posibilidad de eso.
lo que fue Ben Brereton en su día, que no funcionó, desgraciadamente no funcionó, pero que estaba muy bien tirada por el Villarreal, por cierto, que es un delantero que estaba Sí, perfecto pero para esto, para por Champions. ejemplo, Ben Brereton, tú lo fichas, no sale, y es que aún así le saca rédito económico. Es que son Claro. jugadores que encima, económicamente, no te suponen un gran problema porque si luego los vendes, Sí. les sacas, les recuperas la inversión sin problemas. Sí, Entonces, sí, sí. son un poco apuestas que tampoco tienen un riesgo brutal en ese sentido. Exacto. Entonces, bueno, queda a ver ahí, el español lo vio muy bien, tema de Luca Leoso que viene cedido, del Barley como comentamos, pero hay un montón de ejemplos que te pueden servir y que puedes aprovechar un poco de ellos. Ya como último y como cierre, te pregunto y os pregunto, a todos también en comentarios podéis hablar un poco de ello, para ti, ¿qué sería éxito del español esa temporada? Ya sea en puntos, en puesto, en la evolución de un plan de juego un poco más onírico, digamos. Yo creo al final en estos puestos hay que ser práctico, hay que ser pragmático. Entonces, yo creo que una salvación que en la jornada, pues eso, lo que he dicho antes, que en la jornada 30, obviamente no matemáticamente, porque eso es prácticamente imposible, Hombre, pero que sí que puedas estar. Claro, es que en la jornada 30 matemáticamente habrá 2 equipos salvados, es como que mucho, te 3 en digo el mejor de los casos. que el Madrid-Barça Atlético en la jornada 30 igual sí, pero además esto creo que se habló Pero poco también más. en la pizarra, se comentó también esto porque Adrián Blanco dijo Sí, que el Levante se salvaría en la jornada 31 y en la jornada 31 estaban salvados 6 equipos matemáticamente, claro, porque el claro. Celta no está salvado todavía, se salvó en la siguiente jornada, o sea, ese es el punto de salvación. Sí, sí. Pero bueno, yo no es tanto que estén salvados Sí, matemáticamente, lógicamente, que están pero lejos. que en la jornada 30 tú mires el calendario y viene por detrás. O que tú los mires y digas, vale, tenemos 7, 8, 9 puntos de distancia con el descenso y estamos ahí en una duodécima, decimotercera, décima posición. Los sondeando los, pues a lo mejor cerca de los 50 puntos más o menos para final de temporada. Yo para mí eso sería una temporada exitosa, el español una salvación sin mucho sufrimiento en general. Bueno, veremos a ver qué tal les va. Esperemos que eso, que no tengan que ir al mercado de invierno a ojos cerrados y a ver qué encuentran. Y que este año, pues si van a ir al mercado de invierno, que sea por alguna mejora, pero no que sea absolutamente necesario Sí, a la para mantener. desesperación. Exacto. Que luego les funcionó, pero que una vez sí, dos, igual es más complicado. Chicos, yo creo que por aquí hemos tocado todos los palos, hemos hablado un poco de todo, el fichaje, el cambio de propiedad, este nuevo Manolo González, ese conductor de autobús del español, como decían en COPE. No, eso nunca pasó. Sí fue conductor, pero no del español. No funcionaba así. Pero están jodidos, no tanto. Pero bueno, creo que hemos tocado muy bien y hemos hablado muy bien y con mucho respeto, que generalmente no suele ser, por mi parte sobre todo, de los equipos españoles. De los equipos españoles. Alex, muchísimas gracias. Nada, y un gusto haber repasado este proyecto. Este nuevo español, que esperemos que se quede mucho tiempo en la liga. Sí. No pueden quedarse todos, porque si no lo haríamos de la Superliga y no, eso ya pasa en la Premier League, pero oye, o la NBA, pero bueno, oye, que se mantengan los mejores y que bajen lo menos por abajo posible, que no tengamos un Valladolid, que no tengamos un Sporting de los Sí, que 90. sean competitivos, básicamente. Exacto. Pues la temporada pasada fue más o menos, oye, 42 puntos sacó el español, se quedó a 2 puntos. Sí, es cierto que la sensación al final fue un poco diferente, pero bueno, este año veremos a ver qué tal le va y encontrar, como os digo, un español fuerte, grande y libre, como le gustaba a Francisco. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.